Lo que vamos a ver en este video es otras funciones con logaritmos. Y vamos a decir que la función definida por la expresión f de x es igual al logaritmo de p de x en base a, decimos que hay ciertas funciones logarítmicas en las cuales el logaritmo recae sobre un polinomio p de x. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora vamos a trabajar con funciones logarítmicas, en las cuales vamos a tener que calcular el logaritmo de un polinomio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos estas funciones, este tipo de funciones, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio. Vamos a ver un ejemplo concreto. Tengo esta función y es igual el logaritmo de x menos 1 en base 2. En este caso, el polinomio es x menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es investigar el dominio, es decir, determinar qué valores puede tomar la variable x. Y vamos a tener en cuenta que, en este caso, yo sé que no está definido el logaritmo de 0. Es decir, no podemos definir el logaritmo de 0. Por lo tanto, esta expresión nunca puede ser 0. Y además decimos que no existe el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, esta expresión nunca puede ser un número negativo. Si nunca puede valer 0 y nunca puede ser un número negativo, por lo tanto, esta expresión siempre tiene que ser un número positivo. Es decir, siempre tiene que ser mayor a 0. De esa forma lo vamos a plantear. Planteamos la desigualdad. Como dijimos, esta expresión x menos 1 tiene que ser un número positivo, es decir, mayor a 0. Lo planteamos, x menos 1 mayor a 0. Resolvemos esta inecuación. Este término lo pasamos al segundo miembro de la desigualdad con la operación opuesta. Está restando, lo pasamos sumando. Y de esta forma determinamos el dominio. Y vamos a decir que el dominio x es cualquier número real mayor a 1. X puede tomar cualquier número real mayor a 1. Es decir, X puede valer 2, 3, 4, puede valer 1,1, 1,0001, porque en todos los casos estamos dando ejemplos de números mayores a 1. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es graficar esta función. Para graficar una función vamos a completar una tabla y vamos a representar esos valores aproximados. Dijimos, completamos una tabla, dijimos que x puede ser cualquier número real mayor a 1, por lo tanto le damos números mayores a 1. X puede valer 2, por ejemplo, 3, 4, 1,1, 1,2. Una vez que le doy el valor de x, para obtener el valor de y, lo represento en la función. Por lo tanto, vamos a hacer el logaritmo de x menos 1, en este caso x vale 2, por lo tanto hago 2 menos 1 en base 2. X vale 3, quiero obtener el valor de y, lo reemplazo en la función, es decir, voy a hacer el logaritmo de 3 menos 1 en base 2. X vale 4, para obtener el valor de y lo represento en la función, el logaritmo de 4 menos 1 en base 2. Y así sucesivamente resuelvo lo que tengo entre paréntesis, 2 menos 1, me queda el logaritmo de 1 en base 2, 3 menos 1, 2, logaritmo de 2 en base 2, 4 menos 1, me queda el logaritmo de 3 en base 2, 1,1 menos 1, me queda el logaritmo de 0,1 en base 2, 1,2 menos 1, voy a terminar calculando el logaritmo de 0,2 en base 2. Sabemos que el logaritmo de 1 en base 2 es 0, que el logaritmo de 2 en base 2 es 1, que el logaritmo de 3 en base 2 es 1,58, que el logaritmo de 0,1 en base 2 es menos 3,32, que el logaritmo de 0,2 en base 2 es menos 2,32. Repasamos cómo usamos calculadora para resolver estos cálculos. Sabemos que el logaritmo de 3 en base 2 lo podemos calcular usando la calculadora. Logaritmo decimal de 3 dividido logaritmo decimal de 2 o logaritmo natural de 3 dividido logaritmo natural de 2. Y vamos a llegar al mismo resultado, es decir, 1,58. Logaritmo de 0,1 en base 2, hacemos usando la calculadora logaritmo decimal de 0,1 dividido logaritmo decimal de 2. O la otra forma para llegar al mismo resultado, logaritmo natural de 0,1 dividido logaritmo natural de 2.
y llegamos al mismo resultado. Una vez que obtenemos estos valores aproximados, es decir, cuando x vale 2, y vale 0, cuando x vale 3, y vale 1, cuando x vale 4, y vale 1,58, lo represento gráficamente sobre el plano, represento los puntos. Sabemos que la base es mayor que la unidad, por lo tanto si la base es mayor que 1, sabemos que la función va a ser creciente. Si yo lo miro a simple vista, se cumple que la función está creciendo. Anteriormente, cuando nosotros representábamos funciones logarítmicas de la forma logaritmo de x, la asíntota era el eje y. ¿Por qué? Porque x tenía que ser mayor a 0. En este caso el dominio no es x mayor a 0, sino que el dominio x es mayor a 1. Por lo tanto, la asíntota habíamos definido como una recta, la asíntota ahora siempre va a ser el valor que esté determinado en el dominio, ¿sí? Si nosotros decimos que x es mayor a 1, por lo tanto la asíntota en este caso va a ser x es igual a 1. Por lo tanto, la gráfica de la función va a tender a esta asíntota, va a tender a esta recta, pero nunca la va a tocar. ¿Por qué? Porque si me ubico en cualquier punto de esta recta, en este caso x valdría 1 y no estaríamos cumpliendo con la premisa de decir que x es mayor a 1. Por lo tanto, siempre x va a ser un valor muy próximo a 1, pero nunca puede ser 1. De esta forma representamos gráficamente esta función. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la asíntota. Dominio. Base mayor a 1, entonces la función es creciente. Tabla con gráficos aproximados represento, y de esta forma tenemos un gráfico aproximado de la función. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo esta función y es igual al logaritmo de 2x más 3 en base a un medio. En este caso, el polinomio es esta expresión, 2x más 3. Como dijimos anteriormente, sabemos que esta expresión nunca puede valer 0. Por lo tanto, porque no está definido el logaritmo de 0. Y segundo, esta expresión nunca puede ser un número negativo. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, esta expresión, lo que tengo entre paréntesis, siempre va a ser un número positivo, siempre va a ser mayor a 0. Entonces lo primero que hacemos es plantear la desigualdad. Vamos a decir que 2x más 3 siempre tiene que ser mayor a 0. Resolvemos esta desigualdad, lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta, llegamos que menos 2x es mayor a menos 3, está multiplicando, lo pasamos dividiendo y llegamos que x es mayor a menos 3 medios. Menos 3 medios, si hacemos la cuenta, es 1,5, menos 1,5. X es mayor a menos 1,5. X puede tomar cualquier número real mayor a menos 1,5. Por lo tanto, x, ¿qué valores puede tomar? Menos 1, 0, 1, 2, menos 0,5, porque en todos los casos les estoy dando ejemplos de números mayores a menos 1. Entonces, si yo quiero graficar esta función, lo que vamos a hacer es completar la tabla para obtener valores aproximados, siempre y cuando teniendo en cuenta que x es mayor a menos 3 medios o menos 1,5. Por lo tanto, le voy a dar valores a x, menos 1, 0, 1, 2, menos 1,4. Todos valores mayores a menos 1,5. Ya tengo valores de x, me falta encontrar los valores de y. Por lo tanto, si x vale menos 1, y va a ser igual a ¿qué? Reemplazo este valor en la función. Por lo tanto, me va a quedar 2 por menos 1 más 3. X vale 0, me falta encontrar el valor de y. Por lo tanto, reemplazo este valor en la función. Me quedaría 2 por x, o sea, por 0, más 3. X vale 1, por lo tanto quedaría 2 por x más 3, es decir, 2 por 1 más 3. Y así continuamos.
Lo que tenemos que hacer ahora es resolver el cálculo que tenemos dentro del paréntesis. Por lo tanto, 2 por menos 1 es menos 2, más 3 es 1. 2 por 0, 0. 0 más 3, 3. 2 por 1, 2. Más 3, 5. 2 por 2, 4. Más 3, 7. 2 por menos 1,8, menos 1,4, perdón, es menos 2,8, más 3 es 0,2. Por lo tanto voy a calcular el logaritmo de 1 en base a 1 medio, el logaritmo de 3 en base a 1 medio, el logaritmo de 5 en base a 1 medio. El logaritmo de la unidad siempre es 0. El logaritmo de 3 en base a 1 medio, menos 1,58. El logaritmo de 5 en base a 1 medio es menos 2,32. Represento estos valores aproximados. Lo primero que voy a hacer es trazar la asíntota. La asíntota, como habíamos dicho, x es mayor a menos 3 medios, es decir, menos 1,5. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es trazar la asíntota. Menos 1, menos 2, justo en la mitad, menos 1,5. Trazo la recta, trazo la asíntota, represento gráficamente todos estos puntos. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Cuando x vale 0, y es menos 1,58. Represento gráficamente todos estos puntos. Como la base es menor que la unidad, sabemos que la función va a ser decreciente, cumple que la función está siendo decreciente, y sabemos que el gráfico de la función va a tender a la asíntota, va a tomar valores cada vez más próximos a la asíntota, pero nunca la va a tocar. Y de esta forma graficamos la función logarítmica.